Amén. Ahora sí. Abramos nuestras Biblias, libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 8 al 20. Gálatas 4, 8 al 20. Amén. Dice así la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la causa de la prueba que tenía en mi cuerpo. Pero antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tiene celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hasta ahí nomás, oremos al Señor. Querido Dios, delante de tu presencia estamos agradecidos por tu poderosa palabra. Ministra nuestros corazones y ayúdanos, oh Dios, a comprender tu poderosa palabra, a exponerla fielmente. Habla a nuestros corazones, Señor, que prepare nuestra mente, oh Dios, nuestro ánimo para recibir tu palabra, para que tú, Señor, a través del Espíritu Santo, la aplique en nuestro corazón y que nosotros podamos aprender a caminar contigo todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Hemos hablado anteriormente acerca de muchos temas que Pablo viene desarrollando en esta epístola de Gálatas. Uno de ellos, cuando empezó Pablo a reprender a los hermanos en Galacia, es la ley y Jesús, o la ley y la gracia, comprendiendo la diferencia de la obligación de la ley y de la suficiencia del Evangelio. Luego fuimos a la ley y a la promesa, para que comprendésemos que el ejercicio del cumplimiento de la ley a la rajatabla, como se dice, no era suficiente, o mejor, nunca alcanzaríamos una obediencia perfecta. Así que
nuestra fe está en la promesa, no en nosotros mismos, a lo que podemos o no cumplir, sino que en la promesa de Cristo de creer en su Hijo unigénito. Después hablamos de esclavo a hijo, comparando la esclavitud de la ley, de estar bajo su yugo, a ser adoptado hijo de Cristo Jesús, confiado en la promesa. Y hoy vamos a hablar acerca del legalismo y el evangelio. ¿Qué diferencia trae el legalismo del evangelio? Y Pablo está trayendo un estudio bíblico amplio en estos capítulos para mostrar a los hermanos de la región de Galacia cómo ellos deben portar frente al evangelio que os fue anunciado. Porque Pablo empieza diciendo así en versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son Dios, no son dioses. Es decir, lo que por naturaleza no son dioses, podemos ver allá en Romanos capítulo 1, cuando dice que ellos, habiendo conocido a Dios, 1, versículo 21, no hicieron caso, no hicieron cuenta de obedecerle y servirle como Dios, sino que hicieron para sí imágenes de madera, de hierro, y empezaron a adorar. Es decir, por naturaleza se ve que las imágenes fabricadas no son dioses. Es lo que Pablo está llamando la atención acá. Ustedes estaban anteriormente en los rudimentos del mundo, es decir, los principios más fundamentales de lo que es el conocimiento de la naturaleza humana y del mundo, de cómo se vive y de las religiones. Son principios morales y religiosos que regía la gente en la época. Cómo se debía adorar, qué Dios adorar, quién es Dios. Entonces adoraban otros dioses, adoraban una imagen de madera, de piedra, y Pablo los hace recordar de ese entonces, cuando Pablo dice así, en otro tiempo, antes que ustedes conocieran al Evangelio, ustedes adoraban lo que por naturaleza no son dioses. Y versículo 9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Hermanos, acá quiero hablar de tres cosas importantes en todo este texto. Primeiro punto, la transformación del Evangelio. Lo que estábamos viviendo. Pablo hace cuestión de recordar a los hermanos en Galacia. Mira, hermanos, ustedes vivían como sin Dios en el mundo. Ahora ustedes escucharon el Evangelio. Ahora Dios los tomó como hijos. Ustedes están regresando de vuelta. Entonces Pablo trae la mente de ellos y los lleva a pensar en qué estado estaban antes de ser transformados por el Evangelio. El segundo punto que vamos a hablar a lo largo del texto es la comunión que engendra el Evangelio, el amor puro que Dios trae a través del Evangelio. Nosotros acá estamos reunidos únicamente por causa del Evangelio, por este amor puro que Cristo ha traído a nuestros corazones, por esta causa que es la comunión de los santos, la comunión de la iglesia, de identificarnos hermanos unos con los otros a causa de Cristo, que es el Hijo primogénito que nos ha adoptado a su Padre para que todos seamos hermanos. Entonces, el Evangelio trae frutos, comunión, y uno de los tales, Pablo marca acá como el amor puro. Cuando llega al versículo 15 y dice, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentáis? Es decir, ¿dónde está la comunión cuando ustedes me recibieron? Cuando yo llegué enfermo, ahí en donde están ustedes, visitando ustedes por primera vez, y ahí yo estuve predicando el Evangelio, les presenté el Evangelio. ¿Dónde está todo aquel amor puro? ¿Dónde está toda esta exultación, toda esta comunión? Y Pablo empieza a mostrar eso, pero vamos a entrar en más detalles. Y el último punto será el cuidado por el Evangelio. Cuando a partir del versículo 16, Pablo empieza a decir y mostrar a ellos los celos que estos falsos maestros están teniendo por ellos, pero existe acá dos clases de celos, el bueno celo y el celo malo. Es lo que Pablo presenta acá como cuidado que tiene por la iglesia de Dios, un celo de Dios, como dice en 1 Corintios,
los he celado con celo de Dios. Entonces vamos a caminar despacito y vamos a ver esos 3 puntos que nos muestra, que nos enseña y que debemos aprender y aplicar en nuestras vidas como iglesia, entendiendo que el Evangelio nos transforma, nos trae en comunión y nos hace generar frutos, y hay también un cierto cuidado pastoral por la iglesia de Dios. Yo muchas veces me preocupo, hermanos, si el celo que tengo por la iglesia no es un celo malo de mi corazón, o si es un celo por cuidado, un celo de parte de Dios. Y muchas veces me pido para que me investiguen mis amigos, mis coordinadores, el pastor Mauricio, que nos coordina acá en todo Cono Sur. Le escribo a veces los casos y digo, no estoy siendo celoso desde mi corazón, juzgue mis intenciones, mis motivaciones, o si estoy siendo celoso con el celo de Dios por el cuidado de la iglesia de Dios. Entonces, muchas veces tenemos que tener esta humildad de someter nuestro sentir a una otra persona que nos pueda decir, esto está bien o esto está mal. Esto está hablando Pablo a la iglesia de Galacia. Pablo acá está diciendo, el celo que ellos tienen por ustedes es para que ustedes tengan celo por ellos y me desprecie a mí. Es malo. Es un celo malintencionado. Ellos hablan mal de mí a ustedes para que ustedes me odien, me rechacen, me desprecien. Y quiero volver acá a puntos bien esenciales de lo que Pablo está hablando. Primero, Pablo dice así: en otro tiempo ustedes no conociendo a Dios. ¿Qué quiere decir eso, no conociendo a Dios? Está diciendo lo mismo que Pablo dijo a los efesios, ¿no? En otro tiempo, ustedes estaban sin Dios, sin los pactos, sin promesa, sin Cristo y sin Dios en el mundo. Está diciendo, ustedes no habían escuchado el Evangelio. Primeramente, cuando dice en otro tiempo, no conociendo a Dios, está diciendo, el Evangelio todavía no había sido predicado. Y este conocer no es un conocer de experimento con Dios, no es un conocer de tener presente el Espíritu Santo. Pablo acá, porque en Romanos 1:21 él dice, ellos conociendo a Dios, si no vamos a mirar Romanos 1:21, cuando dice así, pues habiendo conocido a Dios, wow, este conocer a Dios suficiente, significa que el Espíritu Santo entró en sus corazones, significa que ellos tuvieron una conversión verdadera. No, porque sigue el texto y dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, más se oscureció el corazón. Lo que Pablo está diciendo, ustedes habiendo escuchado el Evangelio, habiendo escuchado la predicación, habiendo conocido a Dios como anuncio de la predicación externa, pero la experiencia interna de la visitación del Espíritu Santo y la aplicación de la predicación no entró en sus corazones. Al contrario, endurecieron sus corazones, caminaron y se envanecieron sus propios razonamientos y su necio corazón fue cada vez más entenebrecido. Lo que Pablo está diciendo acá a los de Gálatas, versículo 9, cuando dice, mas ahora conociendo a Dios. Ustedes antes no habían escuchado el Evangelio, no habían escuchado la predicación. Ahora ustedes han escuchado el Evangelio. Ahora ustedes han conocido a Dios en un sentido de decir, escuchar el Evangelio. Pero sigue. Y dice así, o más bien, siendo conocidos por Dios. Acá Pablo profundiza y dice, no solo escucharon el Evangelio, sino que el Espíritu Santo aplicó ese Evangelio a sus corazones y ustedes se convirtieron. Cuando dice conocido por Dios, Pablo está queriendo decir que ellos tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo. Si no, mira conmigo Efesios 2, versículo 12, cotéjense. Dice así, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este es el pasaje de Efesios que recién los mencioné. Pero mira 1 Corintios 1:21, cuando la predicación llega
a las personas. En Nuevo Testamento mayormente se dice que conocieron a Dios, pero cuando esta predicación actúa en sus corazones a través del Espíritu Santo, se dice conocidos por Dios. Es tremendo lo que las formas griegas que se aplican a este pasaje. Mira por favor, versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, si el hombre no pudo conocer, mira esta misma palabra, conocer a Dios por medio de su propia sabiduría, Dios los hizo conocer por medio de la locura de la predicación. Es decir, la predicación de la palabra es que lleva el conocimiento de Cristo, y a partir de entonces, cuando el Espíritu Santo aplica eso en nuestro corazón, hay una conversión. Mira, otro texto, coteje por favor, 1 Tesalonicenses 2:13, hablando aún acerca de este conocer, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que en ella padecieron los judíos, y los cuales mataron. Ahí trae todo un relato de un verdadero convertido, que escuchó la palabra de Dios, y esta palabra fue infundida en su corazón, aplicada a través del poder del Espíritu Santo, y ellos son llamados los creyentes. Entonces lo que Pablo está diciendo acá, la iglesia de Gálatas está diciendo así: hermanos, ustedes son creyentes, ustedes son convertidos, ustedes no son únicamente oyentes, ustedes viven el Evangelio, ustedes viven la palabra de Dios, ustedes conocen, porque Dios se hizo conocido a ustedes. Porque, hermanos, por más que nosotros prediquemos el Evangelio, por más que Dios haga todas las estrategias para una conversión de una persona, si Dios no se autorrevelar, si Dios no hablar directamente al corazón, nosotros no tenemos poder de hacer nada. Todo lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios y predicarles. Y Pablo estaba viviendo un conflicto en su corazón, un dolor terrible en su corazón, por ver varias iglesias de la región de Galacia siendo atacadas por falsas doctrinas, y que aquellos hermanos que eran realmente creyentes estaban dejándose llevar por falsas enseñanzas, por un legalismo, por cumplir con todas las reglas de la ley. Y Pablo ya ha enseñado muchas cosas diciendo que eso no es suficiente, que el hombre no se justifica por el esfuerzo propio. Pero sigue el apóstol Pablo instando en este punto. Y dice, versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Parece que Pablo está siendo pesado, siempre golpeando en el mismo punto, demostrando y explicando, pero Pablo está nada más que exponiendo la palabra del Evangelio, contraponiendo. Yo tuve un mensaje acá, no me acuerdo si fue Gálatas capítulo 2, que nosotros hablamos acerca de la extinción de la tradición anticristiana. No sé si se acuerda del tema que predicamos. Y lo que Pablo está tratando de decir es que estas tradiciones judías no son tradiciones cristianas. Cualquier tradición anticristiana, es decir, aquellas tradiciones que te hace obligar a cumplir con algunas cosas que no sean la obediencia a la palabra del Señor, o mucho más de esto, que no sea una conciencia de incapacidad de cumplir una plena obediencia. Eso pondrá, como se dice acá, palo en la rueda de aquel que quiere caminar en el Evangelio. Caminar en el Evangelio, hermanos, no es mirar las Escrituras e intentar cumplir con todos sus mandamientos, porque no vamos a lograr, esto ya está claro.
No es mirar cada uno de los 10 mandamientos y decir, ah, estoy fallando en este y en aquel. Vamos a encontrar en nosotros falla todos los días. Todos los días. Andar según el Evangelio, hermanos, es tener la conciencia de nuestra incapacidad de cumplir con estas normas y descansar en la promesa de Cristo, doblar sus rodillas a los pies de Cristo y decir, no puedo. Yo necesito tu gracia. Como Pablo dijo, 3 veces he pedido que me quite el aguijón de la carne. Esa cosa que me espina, que me hace sentir un nada, que me hace sentir un miserable, un pecador. Dios, quita eso de mí. Sean deseos carnales, sean lo que estudiosos buscaron ahí, cada uno apunta para una cosa, sea una enfermedad, sea lo que sea. Pablo dice, no puedo. Yo tengo convicciones y pruebas bíblicas de no creer que sería una enfermedad de Pablo. Vamos a llegar a un punto acá que algunos dicen, Pablo tenía un problema de vista. Pero no tiene que ver, porque acá dice, si fuera posible, usted arrancaría sus propios ojos y me los daría. Eso es un término dicho de la época, una expresión idiomática en la época que quería decir como una expresión que tenemos en Brasil, eso me costó el ojo de la cara. No sé si acá en Argentina tiene algo parecido. Es como, tengo que sacar un ojo para pagar esto, de tanto que me salió. Era una expresión de decir, usted tenía tanto amor, tanto afecto conmigo, que si fuera posible, ustedes me darían, es decir, ustedes se sacrificaron por mí. Eso significa únicamente. Hay gente que toma ese texto y dice, y digo, hablo de teólogos, que toma ese texto y dice, no, acá seguramente el problema de Pablo era de vista. El aguijón de Pablo era un problema de su visión, una enfermedad en su visión, de tal manera que llegó enfermo y esta enfermedad era en la vista. Y por ser enfermo de la vista, entonces tiene ese texto que los hermanos hasta los propios ojos querían sacar literalmente. No, pero no es así. Yo no sé cuál era el aguijón de Pablo. Tengo evidencias bíblicas para creer que era un deseo carnal, algo que quería hacer y no podía, por causa del texto de Romanos capítulo 7, que dice, el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero, esto lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Su aguijón estaba en su cuerpo de muerte, en un sentido de intentar hacer una cosa y no poder. Y cuando Pablo dice, encuentro en mi cuerpo entonces el pecado que me habita, pero en mi mente el Espíritu de Cristo. Y es una lucha constante. Y cuando dice más adelante, dice 3 veces pedí que el Señor me lo quitara, el Señor dijo, mi gracia te basta, Pablo. Yo no te voy a quitar el aguijón, tú vas a seguir luchando toda la vida para que tú sepas que tú eres humano, hombre, miserable. Por eso digo, hermanos, que el Evangelio trata de eso. Trata de reconocer nuestra miserable condición de humanos pecadores, que tenemos que ir a los pies de la cruz todos los días y decir, Señor, yo no puedo siquiera cumplir con tus mandamientos, con tu palabra, Señor. Yo soy desobediente, yo soy fallo, yo soy débil, conforme en Romanos capítulo 8, versículo 3. Lo que la ley no cumplió hacer, es decir, mandar con que seamos fieles, perfectos, y decir lo que tenemos que hacer para ser perfectos, lo que la ley no logró a causa de la carne, el Cristo logró, viniendo en carne, para destruir el poder de la carne en la carne. Por medio de la carne, la muerte, Cristo muere, y a través de esta muerte de carne, Él nos rescata de la condición de la carne que nos esclavizaba bajo la ley. Cuando la carne mira la ley, dice, no puedo cumplirte. Y éramos esclavos de esta ley porque siempre la ley venía golpeándonos y decía, condenado, condenado, condenado. Y la muerte de condenado que merecíamos, la tomó Cristo en la cruz. Eso es el Evangelio. Esa es la diferencia del Evangelio y el legalismo. Pablo está diciendo, ustedes cumplen los días, ustedes van a la ley, hermanos. Eso no es suficiente para decir, yo cumplí con lo que Dios quiere. Tú tienes que cumplir toda la ley completa, hermanos.
Guarda, cuidado con eso, guardad los días, versículo 10, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, un dolor en su corazón. Y cuando Pablo dice eso, sigue adelante con versículo 13, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, y acá relato lo que hemos recién mencionado, a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por mí, por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Acá era común en la época aquellos apóstoles no enfermarse. Ellos, quando um apóstolo que levantava enfermos, levantava muertos, orava, se enfermasse, isso está na história da igreja, era como um escândalo. Era como dizer, você não é o que ora para os enfermos? Como está enfermo agora? É a mesma frase que disseram a Jesus. Isso era comum da época. Tu não salva a todos os demais, porque salvaste a ti mesmo, bajaste da cruz. E a los discípulos de Jesús tenía la misma crítica. ¿Cómo estás enfermo? Entonces Pablo dice, ni llegando enfermo, no me desechaste, no me rechazasteis. Ustedes me han recibido, no como una persona cualquiera, sino como a Jesucristo mismo, como un ángel de Dios. Me recibieron muy bien. Ustedes no se acuerdan de mí. Y como está diciendo, el tiempo que trabajamos juntos, que estamos ahí, obrando con el Señor, sufriendo los sufrimientos de Cristo, las persecuciones, estuvimos ahí, estuve muy enfermo, no sé qué enfermedad es esa, yo sé que de los ojos no es. Estuve muy enfermo, ustedes me cuidaron de tal manera que si pudieran dar sus vidas, por mí me daría. Diciendo de esa manera con esta expresión idiomática, sacaría sus propios ojos para darlos, tanto que les costé. Es decir, me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Con tanto amor me recibieron. No se acuerda de esa transformación que el Evangelio causó en sus corazones. Esta comunión, esta exultación en Cristo. Soy yo el mismo Pablo que le estoy diciendo que ahora están caminando mal si están siguiendo a estos hombres. El mismo apóstol que disfrutamos juntos. Estoy diciendo que este camino no es. Y aquel hombre que dice, sed mis imitadores, sigue siendo el mismo. No descarrió, no salió del camino. ¿Qué pasó con esta exultación? Dice, ¿qué pasó con esta satisfacción, con esta comunión que la transformación del Evangelio nos trajo? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y ahora parece que soy vuestro enemigo, versículo 16. Me hago o me he hecho, pues, vuestro enemigo por decir la verdad. Hermanos, nosotros no tenemos que tener miedo de decir la verdad. Obviamente que la verdad tiene que ser dicha a cada uno con sabiduría, conforme la estructura de cada uno. Y Pablo acá está diciendo con mucho cariño, hermanos. Desde cuando ha arrancado, viene trayendo toda una tesis teológica, mostrando a los hermanos desde la promesa, desde el inicio, para que ellos puedan ver que el camino no está bien. Pablo no simplemente llegó y dijo, hermano, eso no se hace. Hermanos, no siga a estos hombres. No, Pablo hizo una tesis teológica y diseñó las escrituras del inicio hasta el punto que ellos aprendieron de Cristo. Está demostrando en las escrituras que no sirve de nada esforzarse, intentar justificarse, buscar cumplir toda la ley, si ustedes están guardando días. Y acá vienen temas muy interesantes, muy importantes acerca de la guarda de los días, digamos así, ¿no? Hay otros textos que nos hacen comprender bien acerca de esos cumplimientos de la ley, ¿no? Nosotros a veces vemos mucha religiosidad, mucho legalismo en medio de la iglesia hoy.
Personas que guardan el sábado rigurosamente, que no guarda, no es cristiano, o no es de Dios, o no es salvo, cualquier cosa. Hay entre los reformados mismos hay una línea de gente que si no congrega solo el domingo y cambia el sábado por el domingo o otro día, también está mal. Es un legalista que cambió de día. Lo mismo. Entonces, hay un texto que dice, para algunos hacen distinción entre día y día, o para otros son iguales todos los días. Entonces, el que hace distinción, que no juzgue el que no hace. Entonces, Pablo trae una libertad en Cristo, de entendermos que no estamos bajo un legalismo. La iglesia de Cristo necesita comprender eso. El evangelio se trata de una conciencia transformada, de una vida transformada. Gloria a Dios, el día del Señor es el domingo, porque celebramos el día que el Señor resucitó, pero no es una ley, no es un legalismo de vuelta, no es volver a trazar, diseñar cambios legales para la institución cristiana, no. Si no podemos reunir el domingo, vamos a reunir el sábado. Si no podemos reunir el sábado, vamos a reunir el lunes. Si no podemos reunir el lunes, o si el lunes queda mejor en aquella quinta, donde todos los trabajadores trabajan solo los domingos, nosotros vamos a reunir el martes, el día que estamos. Imagina misiones alrededor del mundo, hermanos. ¿Te parece que siempre va a funcionar así, en un cuadradito escrito por una tradición? No. Hay tribus indígenas. Hay lugares que uno llega para predicar la palabra, hay lugares donde es prohibido predicar la palabra y se reúne cuando se puede. En la época de la persecución de la iglesia, el pueblo de Dios se reunía en las cuevas, escondido en las casas, en las casillas, que menos tenían los ojos de los romanos puestos. Entonces, lo que Pablo quiere explicar acá es que no debemos vivir un legalismo. Y es lo que ellos estaban volviendo a esclavizarse por los legalismos. Mira el versículo 9, parte B, regresamos ahí un ratito, que dice así: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Rudimientos son principios elementales, sea moral o religioso. Puede ser del mundo, puede ser de Cristo, de la iglesia. Si no, mira por favor conmigo, coteje el texto de Colosenses, capítulo 2, versículo 16, donde aparece otras veces esa palabra rudimento. Dice así: portanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva, o días de reposo. Acá habla de los días. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mira versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si ¿está ahí? ¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Acá está Pablo otra vez diciendo, legalismo en la iglesia, no. Legalismo no tiene nada que ver con el evangelio. Esa es la diferencia de legalismo para el evangelio. Esas prohibiciones, no toque, no maneje, no guste, eso no puede. Cambiamos de los judíos para una iglesia cristiana legalista. Y hay muchos. No trata de una conciencia transformada, de una conciencia de vivir y pasar las cosas por las tres, ¿cómo se llama? Coladores, ¿no? Por los tres coladores. ¿Cuáles son? Filtros. ¿Cuáles son los tres? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas
¿Ah? Conviene. Primera, ¿es conveniente conforme las escrituras? No. Bueno, no lo voy a hacer. Segundo filtro, todas las cosas me son listas, pero no todas me conviene. Ah, ya hablamos, ¿no? Ni todas edifican. No todas edifican. Eso edifica, ¿para qué sirve? No quiero. Todas las cosas me son lícitas. ¿Hay prohibiciones en estas cosas? Mira, empieza ya diciendo, todas las cosas me son lícitas. Romanos dice, ninguna cosa es impura para el puro. Tremendo. Para aquel que la tiene como impura, para este es impura. Entonces mira, todas las cosas, la tercera, todas las cosas me convienen, me son lícitas, perdón, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. ¿Te domina? ¿Es alcohol, es droga, alguna cosa que te domina, que te quita el control? No quiero. Entonces, nosotros cristianos vivimos por una conciencia del Evangelio, no por un legalismo. Y este es el gran problema acá en el libro de Gálatas, y es la gran enseñanza del apóstol. Vamos para un texto más. Versículo 21 de Colosenses 2, 21. Dice, ya leímos, ¿no? Tal y como ya leímos. Pero mira, vamos a leer entonces versículo 23, que dice así: tales cosas tiene a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. La verdad parece que, bueno, ¿no? Claro, tiene apariencia de bueno, pero ¿qué fuerza tiene contra tus apetitos carnales? Ahí sigue Pablo y dice, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No puedes refrenarte. La prohibición puede ser buena para el duro trato de la carne, ¿no? Del cuerpo, pero cuando llega el apetito, ¿qué poder tiene? No, está prohibido eso, no puedo hacer. ¿Qué? No quiere saber nada del cuerpo, dice, está prohibido, pero hoy me doy un espacio y lo voy a hacer, no aguanto más. No tiene fuerza la prohibición. Si no es una conciencia, decir, no voy a hacer porque el Señor me está viendo y yo no quiero entristecer mi Señor ni el Espíritu Santo que habita en mí. Ayúdame, Señor, dame gracia. Y clamar como Pablo, quita de mí este aguijón. ¿No es cierto? Y aunque resbale, y aunque en aquel día tú seas débil y caiga, la conciencia de cristiano te va a llevar a los pies de la cruz y decir, Señor, otra vez pequé. Ten misericordia de mí, porque más una vez más yo estoy comprobando mi incompetencia, mi falta. No puedo lograr cumplir con nada de la ley, Señor. Por eso necesitamos a Cristo, hermanos. Si nosotros lográsemos, en vano había muerto Cristo. Por demás murió Cristo, dice el apóstol. Si no necesitase, lográsemos cumplir, ¿por qué moriría Jesús? Jesús es extremadamente esencial en nuestra vida. Nosotros tenemos que tenerlo como la cosa más importante del mundo y de la vida cristiana, porque es a los pies de Él que somos rescatados de nuestras faltas, de nuestros pecados. Cuando Pablo dice, Señor, quítame este aguijón, dice, mi gracia te basta. Pablo, Él dice a nosotros todos los días, mi gracia te basta. Escuche la voz de Dios hablando a tu corazón, mi gracia te basta. Es suficiente la gracia, es suficiente el Evangelio, es suficiente Jesús, es suficiente. Tú no tienes que salir para hacer otra cosa. Suficiente el Evangelio. A los pies de la cruz, esa conciencia de ser cristiano. Esa es la gran diferencia, el legalismo. Y ojo, hermanos, cuidado, porque muchas veces nos mandamos al legalismo. Muchas veces estamos pensando que estamos dentro del Evangelio y estamos saliendo ya. Otro texto más, Romanos 14, versículo 5, dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Se puede poner ahí en la pantalla para que la iglesia lea. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come.
Y da gracias a Dios. Acá está hablando de carnes sacrificadas a ídolos. Que hubo una pregunta a Pablo, ¿puedo comer las carnes sacrificadas a los ídolos? Él dice, ora sin preguntar nada y coma. Y algunos dijeron, no, pero está sacrificado a ídolos, yo no voy a comer. Volvió al legalismo. Pablo está diciendo, ¿basado en qué? Basado en la ley. Allá. Listo, entonces, el evangelio es otra cosa, Pablo está diciendo. Está bien, aún con la enseñanza del apóstol Pablo, algunos quieren decir, no voy a comer ni loco. Todo bien, Pablo dice. Pero no juzgue al que está comiendo, porque come por fe, porque ora y come. Entonces, de esta comida que Pablo está hablando acá, el que come para el Señor come, el que no come para el Señor no come. Porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios, deje de juzgar por ley al otro. Eso dice Pablo. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Entonces Pablo en casi todas sus epístolas plantea en contra del legalismo. Del legalismo que muchas veces estamos poniendo en nuestras iglesias. Y acá Pablo trata de enseñar porque el problema se agrandó acá. Acá no es un legalismo cristiano. Acá es un legalismo judío que Pablo está combatiendo. Mucho más duro, mucho más difícil. Porque estos hombres tenían una fuerte estructura dentro de su religión tradicionalmente judía, para ampararse y cimentar sus argumentos para la gente de la iglesia. Y la preocupación de Pablo es profunda, de tal manera que hace todo un estudio teológico y les demuestra por qué está mal obedecer a lo que ellos están diciendo. Y ahí seguimos, versículo 17, cuando dice, tiene celo por vosotros. Acá entro ya en último punto, en 5 minutitos, quiero ver si termino. Pablo está diciendo del cuidado por el evangelio, el celo del pastor y el celo de los que están ahí enseñando otras doctrinas. Y dice, tiene celo por vosotros. Sí, ellos tienen celo por vosotros, no para bien, sino porque quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Mira que el celo de ellos es para apartaros de mí, de nosotros, de Pablo como pastor y sus colaboradores. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Entonces acá vemos como sano un cierto nivel de celo. Y un nivel de celo bueno, ¿no? Como marido tiene su esposa, pero si se va del celo ya es de más. Ahí como poseedor. Y el celo que Pablo dice no es como poseedor. El celo de Dios. Coteje conmigo 2 Corintios 11, 2. 2 Corintios 11, vamos al 1. A ver. Ojalá toleráis un poco de locura si toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para representaros como una virgen pura a Cristo. Mira lo que Pablo está diciendo. Lo mismo que el apóstol Pedro habló en capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5. Dice que nosotros los ministros de Cristo debemos cuidar de la grey de Dios. Cuidar la grey de Dios. Y acá Pablo está diciendo, y lo que el apóstol Juan también habló, diciendo, el amigo del novio cuida la novia, pero no tiene la novia. La novia la cuida para el esposo que está por llegar, que la va a entregar a su amigo. El pastor es el amigo del novio. El novio, que es el dueño, es Cristo. Cristo es la cabeza y dueño de la iglesia. Entonces la iglesia es de Cristo. Pablo está diciendo, yo celo a ustedes con celo de Dios.
Parece una locura, pero estoy hablando de mis celos. Y este celo está conforme a las Escrituras, dice el apóstol. Porque cuido una novia para su esposo, la cual tengo que entregar, pero no soy dueño. No somos el dueño de la iglesia. No podemos adueñar de aquel que es dueño. Adueñar de aquel que no es nuestro. Porque el dueño tiene celo. ¿No es cierto? Cuidamos la novia de Cristo para Cristo. Y acá Pablo está diciendo, pero hay un cierto nivel de celo que debe tener el pastor por su iglesia. Debe tener el marido por su esposa. Que debe tener, ponele, un hijo de una madre, qué sé yo, celos, ¿no? Hay gente que tiene celos por sus herramientas, por sus libros, ¿no? No sé quién soy, pero... Entonces, celo, un cierto cuidado. Celo es un cuidado, es cuidar de aquello para que se preserve, como dice el apóstol. Y Pablo está diciendo, el celo de ellos no es para que ustedes estén bien. El celo de ellos es para apartarse de nosotros. Y él sigue y dice, hijitos míos, versículo 19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo, estoy sin saber qué hacer en cuanto a vosotros. Estoy con mi corazón afligido por vosotros, con este celo de Dios y preocupado con ustedes. Estoy como plantando de vuelta el Evangelio en sus corazones, sintiendo dolores de parto de nuevo sintiendo dolores de parto. Ahora, mira lo que el autor de los Hebreos escribió, Hebreos 5, versículo 12, cuando dice así, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, por eso dice, son principios, sean cristianos o sean del mundo. Cuando uno se convierte, los principios elementares del mundo se rompen. Ahora debo caminar así. Cuando uno comienza a crecer en la fe, aquellos primeros rudimentos de la fe elemental, va siendo madurado y va creciendo en conocimiento. Y acá Pablo está diciendo, el autor está diciendo, de que tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando Pablo habla acá a los hermanos de Galacia, está diciendo, tengo que hacer lo mismo con ustedes. Tengo que volver a enseñar y dar la leche a ustedes. Los primeros rudimentos elementales de la palabra de Dios tengo que dar a ustedes de vuelta. Tengo que volver a sufrir dolores de parto, como estoy sufriendo ahora mismo, al escribir esta carta. Sufriendo dolores de parto, parece que ustedes tienen que de vuelta nacer para el Evangelio, porque están confundidos en cuanto al legalismo. Y en Cristo Jesús, lo que nosotros aprendemos es el Evangelio, porque el Evangelio es lo que nos salva. Y el mismo Jesús es el verbo, Él mismo es el Evangelio, Él mismo es la propia palabra de Dios. Si despreciamos el Evangelio, estamos despreciando a Jesucristo mismo. Entonces cierro por acá con la exposición y quiero que nosotros miremos hacia estas circunstancias. ¿De dónde estábamos cuando Cristo nos rescató? ¿Qué poder transformador nos afectó el Evangelio de Cristo? ¿Cómo nosotros somos cuidados por Dios a través de los oficiales de la iglesia? Y tranquilos porque vamos a tener celo por ustedes también. Y a veces queremos estar dentro de lo que es la buena intención, el bueno celo, como dice el apóstol Pablo acá. El celo bueno, cuidando la iglesia de Dios. Y celamos por ustedes, hermanos. Celamos por ustedes. Oramos por ustedes a las madrugadas. Oramos por ustedes, rogamos a Dios por esta iglesia. Clamamos por cada uno en particular. Dios lo sabe.
cuidamos la iglesia de Cristo, porque es nuestra responsabilidad y nosotros en Cristo los amamos. Por eso, cuando Pedro recomienda a que los pastores cuiden la iglesia, no adueñándose de lo que no es suyo, sino con todo amor, dice que debemos cuidar, no por ganancia deshonesta, sino que como quien se dona a ellos. Y esta palabra nos ministra tanto porque nosotros cada vez más buscamos ser así. Y cada uno de nosotros que cuidamos a otros, porque acá se dirige a aquellos que cuidan de otras personas. Debemos ser así. Y que nosotros podamos crecer en Cristo. Aprender a romper con los legalismos que muchas veces están aferrados en nuestro corazón. Y entender una conciencia del Evangelio de saber nuestra incapacidad, conocer nuestros aguijones y disminuirnos a los pies de la cruz y decir: Señor, en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ten misericordia una vez más de este servidor, de este pecador. Esto es una conciencia del Evangelio. Es lo que Pablo está volviendo a plantar en el corazón de los Gálatas, diciendo: voy a enseñarlos de vuelta. Voy a sufrir de vuelta dolores de parto. Hasta que Cristo, ¿qué cosa? Cristo, que es el mismo Evangelio, sea formado en ustedes. Hasta que ustedes comprendan qué es ser discípulo de Cristo y no un religioso. Hasta que usted comprenda qué es el Evangelio y no legalismo. Porque cualquiera que llegue con esta nueva doctrina o con esta doctrina ya conocida, que es el legalismo judío para ustedes, o cualquier otra que quiera hacerlos esclavizar, ya saben que en Cristo vivimos en libertad. Si éramos esclavos del pecado, hoy somos esclavos de Cristo, en un sentido de que de Él dependemos. Sin Él no podemos nada. Esclavo en un sentido de doulos, de servir, de estar bajo su gobierno y no más bajo un gobierno legalista. Que Dios nos ayude a entender eso. Que Dios nos fortalezca, nos transforme cada día. Y comprender la comunión que el Evangelio trae, que el Evangelio planta. Este amor puro, desinteresado, este amor de comunión de los hermanos. Por eso, como dice Pablo, me temo de vosotros, en el sentido de la ley, yo me temo de aquellos que no se congregan. Porque eso engendra el Evangelio en nosotros. Una relación pura, de confianza, de intimidad, de amor, de comunión. Que aprendamos eso, a caminar en Cristo. Amén. Vamos a orar.